Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, ¿verdad? Muy buenas noches, hermanos. Este es un video el cual compartiré con ustedes una charla, compartiré con ustedes una corazonada, algo que he traído en el corazón y que, como yo muchas veces les he mencionado, ¿verdad? Cuando logro compartir algo es porque el Señor lo siento, lo siento, lo siento y lo dejo un espacio, ¿va? Dejo ese tiempo en donde lo reflexiono, pero el Señor va poniendo más palabra y es como si fueras caminando y de repente ves el letrero y tú dices, ok, está bien, y luego avanzas 3 cuadras más y ves otro letrero que tiene que ver con el primero y así te vas, y así fue como el Señor me fue poniendo esta charla en el corazón, una charla que nace de una necesidad, de algo que nuestro Señor Jesucristo dice en su momento, pero que también, como la palabra de Dios es siempre actual, siempre está presente, siempre está ahí cuando el Señor lo necesita, cuando nosotros lo necesitamos. Y pues bueno, por eso he tomado la decisión en el nombre del Señor de grabar esta charla y poder compartirla con todos desde la página. Déjenme pongo aquí porque se me hace que vamos a tardar un poquito. Pongo mi cargador y así, bueno, sí, porque ya tenía poquita pila. Entonces, es algo que el Señor, primeramente y poniéndolo en sus manos, el objetivo es que nos ayude a tomar un momento, pausarnos y decir, como bautizado, como servidor, como discípulo y como apóstol, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando en este mundo, el cual es un mundo para nosotros pasajero? Porque sabemos que no somos eternos, o sea, es decir, no somos mortales, ¿no? Nuestra carne es mortal. Eh, Sin embargo, el espíritu es el eterno, ¿no? Y ahí es en donde entra esta charla. ¿Cómo estamos caminando en este mundo? ¿Estamos caminando bajo la carne? ¿Estamos caminando bajo el espíritu? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dentro de todo de toda esta situación, um, yo todavía el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor me iba poniendo esto y mira, es que esto va por aquí, esto va por acá. Yo siempre le pregunto al Señor, siempre, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero siempre le pregunto al Señor, ¿por dónde empiezo? Porque tú me das como que es que diles esto, es esto, es esto, es esto, es esto, esto. Yo le decía, sí, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cuál es el primer paso? Y justo hoy en la mañana, que por eso ya dije, ok, ya, Señor, ya hoy lo voy a compartir. Justo hoy en la mañanita, por ahí, mediodía, me ponía esta cita. Y esta cita está, y así empezamos. En Lucas, está en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 49. Y dice, yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Esto es palabra del Señor. El fuego, nosotros en la parte del Pentecostés, en esto que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, creo que a partir del versículo 4, nos comienza a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo venía, ¿no? Venía y daba fuego, ¿verdad? En estas lenguas de fuego y se posaba, bueno, no se posaba, sino que se ponía, ¿verdad? En cada uno de los apóstoles, en cada uno de los discípulos, en cada uno de las mujeres que estaban ahí en ese momento en oración.
y cómo eso encendió en ellos, ¿verdad? Un nuevo predicar, cómo les dio valor, cómo de discípulos pasaron a ser apóstoles, donde ya no únicamente seguían detenidos bajo la enseñanza de Jesús, sino que ahora la enseñanza de Jesús la ponían, ¿verdad?, en sus bocas, y por la fuerza del Espíritu Santo que les dio en este Pentecostés, ahora eran apóstoles, porque ahora salían a predicar, salían a compartir, salían a ser parte de la conversión de los demás. Entonces, cuando ya el Señor me daba esta parte, le digo, bueno, ok, Señor, ahora vamos con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que está pasando. Eh, Muchos de nosotros, tal vez en algún momento dado, fuimos llamados, ¿verdad? Que inclusive hay un canto de Gesed que dice, estoy a la puerta y llamo, y es una cita bíblica, ¿verdad? Donde el Señor dice, estoy a la puerta, ¿no? Y estoy llamando. Y pues lamentablemente esa cerradura solamente se abre por dentro, ¿no? Porque nosotros somos los que decidimos si dejamos entrar a Dios o dejamos que siga tocando la puerta, porque siempre va a tocar la puerta por algo muy natural de Él, que es el amor. A través del amor, el Señor es su fuerza, y esto le da para una, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que llega un momento dado en el que por alguna razón nosotros, bajo esa libertad que tenemos, podamos abrir la puerta y decirle, Señor, entra y hazte Señor de mi vida. Entonces, pero a veces no llegamos a este punto de encontrarnos con Dios. A veces no llegamos a este punto en donde la carne termina hasta ahí su trabajo y comienza el espíritu, ¿verdad? Comienza el espíritu a trabajar. Aquí tengo mis apuntes, y en estos apuntes yo le ponía a este tema, ¿verdad? El compromiso del servidor, la carne y el espíritu, ¿sí? Esto es lo que le ponía, el compromiso del servidor, la carne y el espíritu. Entonces, nosotros actualmente la sociedad está compuesta por muchas diversidades de pensamientos, de ideologías, de creencias, de propia sabiduría, etcétera. Está compuesta por infinidad de personas, ¿no? De pensamientos. Sin embargo, si esto lo cerramos a los bautizados, es decir, a los cristianos católicos, aquellos que hemos sido bautizados desde pequeños, a partir de ese momento nosotros somos invitados a ser profetas, ¿verdad? Como un apóstol. El apóstol profetiza la palabra de Dios, profetiza el evangelio, es decir, habla del evangelio, y si el Señor en algún momento dado le pone alguna palabra a él, la comparte, porque la profecía se comparte, ¿verdad? La profecía es algo para compartir para el pueblo, ¿no? Entonces, tanto para disciplinar, ¿verdad? Decir, oye, es que pues, dale calmado, mira lo que estás haciendo, o tanto para motivar, ¿no? Oye, gloria a Dios por lo que estás haciendo, ánimo, sigue así, el Señor está ahí, ¿no? O sabes qué, dale calmado, páusate, porque lo que estás haciendo o lo que se está realizando, pues no está dentro de lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Entonces, la profecía tanto es para poder disciplinar, o también podemos llamar denunciar algo que a lo mejor no se está haciendo de manera correcta, o también, como te mencionaba, poder dar una palabra de aliento a los demás, o algo que el Señor vaya a actuar. Entonces, también hemos sido llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes, ya lo explicaba en unos temas anteriores o charlas en las cuales mencionamos que no solamente está el sacerdote, el cual entrega su vida a Dios a través de este sacramento del sacerdocio, sino que nosotros también al momento de participar de la Santa Misa, participar en ese momento donde el sacerdote está haciendo la consagración, ¿verdad? Donde el cuerpo y la sangre del Señor están ahí a través de estas especies del vino y del pan. Eh, en ese momento estamos participando de esa parte del sacerdocio, ¿no? Entonces, eh,
Y reyes, obviamente también. Esto va conforme a nuestro Señor es un rey, ¿verdad? El Padre es un rey todopoderoso, y Él nos invita a también ser esos reyes en su reino, ¿no? Entonces, hemos sido llamados a todo esto. Y te digo que ahorita pues podemos nosotros, por llamarlo así, concentrarnos ahorita en estos de los bautizados, ¿no? Vamos a concentrar esta charla en los bautizados. Y empezamos. Eh, el Señor nos invita a caminar en el Espíritu de Dios. Por eso el bautismo. O sea, el bautismo, muchos pensamos y muchos nos hemos quedado con la idea de, es que mi hijo, mi hija, pues como yo soy cristiano católico, tengo la creencia en que pues obviamente nacemos con el pecado original, es decir, no nacemos limpios. Entonces, a través del bautismo, mi objetivo es que se elimine ese pecado. Y sí, el pecado se elimina a través de este rito del bautismo, ¿verdad? Pero hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos hasta, no, pues yo sí soy bautizado, o sea, a mí ya me cortaron, como dicen comúnmente, ¿no? A mí ya me cortaron la cola. Entonces, refiriéndose a la cola del chamuco, ¿verdad? Entonces, que ese es como que el pecado. Pero es tan inmensa la, la variedad en Cristo, en Dios, hay tanta necesidad en el mundo de compartir el Evangelio que se nos olvida que el bautismo no es solamente para quitarte el pecado original, sino el bautismo es para hacerte parte de la iglesia y por consecuencia que nos interesen los temas de la iglesia y ver cómo nosotros podemos apoyar a la iglesia. ¿Verdad? Apoyarla a través de qué? A través del Espíritu Santo con sus dones, con sus carismas que ha derramado sobre nosotros, que de hecho en el bautismo se derraman estos 7 sagrados dones, pero posteriormente, ¿verdad? A través de la cercanía al Espíritu Santo, pues bueno, comenzamos a pedir estos carismas que ya son propiamente para edificar la iglesia, para que el pueblo de Dios continúe, por llamarlo así, avanzando y avanzando bajo la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, en primer parte se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida que propiamente el bautismo no solamente es para quitar el pecado original, sino nos hace parte de la iglesia y con ello nos hace parte de un compromiso, una responsabilidad. Y te voy a poner este ejemplo que ahorita el Señor me está poniendo. Cuando tú naces, pues se te da un apellido, ¿no? Ya perteneces a una familia, no sé, Flores, Hernández, López, Carrizales, etcétera, ¿no? Se te da un apellido y se te da un techo, ¿verdad? Tú estás dentro de un techo, entonces de pronto una de las responsabilidades es que si mamá, papá, el hermano, la hermana, el sobrino, el tío, el abuelito, etcétera, se enferma, pues lo que tú haces es tratar de llevarlos a consultar, de estar ahí al pendiente para que se tomen el medicamento, de estarlos cuidando, si son los hijos, pues de llevarlos a la escuela, de ir a las juntas escolares, si son los papás, pues puedes tener la responsabilidad de hacerles, de ser obedientes con ellos. Habrá a lo mejor algunas reglas dentro de casa, como no llegar a cierta hora, o sea, muy tarde, como el que cada quien limpie su cuarto, como su ropa, su comida, el evitar hacer algún tipo de de desorden. Hay tradiciones, ¿verdad? Como a lo mejor el reunirse en Navidad, en los cumpleaños, apoyarse en los momentos de cuando alguien llega a fallecer. Hay muchas cosas. Esto es lo mismo con la iglesia. Solamente que la iglesia no se limita a únicamente una familia, sino la iglesia está abierta para todos aquellos que hemos sido bautizados en el Señor. ¿Sí? Todos. Entonces, a veces como servidores se nos olvida esta parte de que somos parte de la iglesia y que el objetivo del bautismo es llevarnos al sacerdocio, al ser profetas y al ser reyes. En el caso de las mujeres, pues obviamente reinas, ¿verdad? Al ser discípulas, a ser, ¿por qué no? Esos sacerdotes, por llamarlo así, que también participan en el momento de la consagración como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a eso, a que si la iglesia tiene una tradición, a que si la iglesia tiene una situación ahí fuerte en la comunidad, si la iglesia se está detectando que hay esta situación, pues hacer en obediencia, apoyar, abrir las puertas,
creer que a lo mejor mi decisión no es la única, sino que hay más opiniones, nos invita a todo esto. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchos nos quedamos como espectadores, ¿verdad? Yo me quedo como espectador. Inclusive hay muchos que nos quedamos como discípulos, simplemente aprendiendo, 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 y tratamos de vivir, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Si nos hablan del Evangelio, tratamos de vivir ese Evangelio, pero nos falta el punto culmen, que es el de compartir, que es cuando ya llegamos al punto del apóstol, ¿verdad? Y ya de ahí adelante, pues la santidad, ¿no? El hecho de a través de tu apostolado, del ser apóstol, el compartir, poder seguir buscando la santidad como la debemos de buscar cuando somos discípulos, ¿no? Y como la debemos de buscar cuando somos espectadores. Entonces, este tema, como te mencionaba, el cual el compromiso del servidor, la carne y el espíritu, vamos a platicar un poco de cómo estamos caminando actualmente en nuestro discipulado, en nuestro servicio en la iglesia, en nuestra participación como grupos parroquiales, como sacerdotes, como religiosos, cómo estamos caminando actualmente en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia? Mira, en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, vamos a buscar Mateo 16, aquí en la Biblia. En el Evangelio de Mateo 16, en el versículo 13 al 18, nos dice el Señor: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio de los humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Cuando Jesús hace esta pregunta a los discípulos, ellos comienzan a decir lo que la gente dice, ¿no? Lo que la gente habla. Inclusive a lo mejor ellos mismos, algunos tenían todavía esa credibilidad, ¿no? Pues es un profeta, ¿verdad? Pues porque aunque ellos vean muchas cosas, pues nos damos cuenta que en la crucifixión, pues muchos se agüitaron y se fueron, ¿verdad? Otros lo negaron. El mismo Pedro lo negó. Entonces, pero Pedro, con esta respuesta, como lo dice el Señor, ¿verdad? No lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Y Dios qué es? Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Entonces, nos está hablando que la carne, como servidores, nos puede revelar cosas. O podemos aprender cosas con la carne. Si yo ahorita me pongo a leer toda la Biblia o me pongo a leer libros de esto y me enfoco en eso, muy seguramente cuando yo haga una oración, muy seguramente cuando yo quiera componer un canto, cuando yo quiera realizar alguna evangelización, muy seguramente si mi memoria es muy buena, no va a haber necesidad de que yo tenga que abrir nuevamente la Biblia, porque yo voy a poder redactar ese tema, yo voy a poder guiar una oración, voy a poder realizar algún canto, voy a poder realizar algún tipo de evangelización o predicación, porque tengo la base aquí. O sea, es decir, he conocido la palabra de Dios. He conocido la palabra de Dios como la conocían los discípulos. Y por ello, ellos, como veían que este Jesús hablaba de Dios, ¿verdad? Decían, pues han venido profetas y también han hablado de Dios.
Entonces, pues por eso la gente dice que algunos son, eres un profeta. Como Elías también, a raíz de su oración, el Señor hizo bajar fuego del cielo para quemar ahí el holocausto, la ofrenda que estaban haciendo contra eh, los otros falsos profetas. Pues decían, pues nosotros hemos visto que este hombre ha hecho milagros, entonces pues por eso decían, ah, pues eres Elías, ¿no? Entonces, eso es lo que decía la gente a raíz de lo que su comprensión les daba. Pero viene el Espíritu y le revela a Pedro y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Actualmente, ¿cómo se nos está revelando a nosotros o cómo es que estamos sirviendo? ¿Bajo únicamente el conocimiento humano? ¿Únicamente lo que nuestra carne, lo que nuestra sangre nos da? ¿O realmente estamos viviendo bajo la inspiración y acción del Espíritu Santo? Actualmente, tú como servidor, ¿cómo estamos sirviendo en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestros coros, en nuestros ministerios, en nuestros sacerdocios, en nuestras congregaciones? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo únicamente con lo que yo ya sé de años, con lo que yo aprendí, con lo que mi humanidad sabe? ¿Para qué ocupo hacer oración para esto si yo ya lo sé, si yo ya lo conozco? No hay necesidad de que yo haga una oración previa antes de hacer una acción, porque yo ya domino ese tema, porque yo en muchos años lo he dado, porque yo me considero una persona que ya tengo mucho tiempo en esto. Entonces no hay necesidad que yo vuelva a entrar a la Biblia si yo me sé las... O sea, ¿cómo estamos actualmente sirviendo? ¿Bajo la carne o bajo la acción del Espíritu Santo? Fíjate, y de aquí vienen 5, ahorita voy a mencionar nada más 5, de cómo de pronto podemos caminar en el servicio, pero movidos únicamente por la carne, ¿sí? Servir a Dios desde la carne significa hacerlo desde, uno, el ego, ¿verdad? El esfuerzo humano o el interés personal, sin dejarse guiar por el Espíritu. El ego, ¿qué es? El yo sentirme, ¿no? El yo sentirme que sin mí nada se mueve. El yo sentirme que sin mí la prédica no va a funcionar. El yo sentirme que sin mí la música no es igual. El yo sentirme que sin mí esta comunidad no avanza. El yo sentirme que sin mí este pueblo de Dios se queda ahí. O sea, el ego, ¿no? El díganme que aquí estoy. El necesito verme, ¿no? El esfuerzo humano, nada más lo que doy. O sea, mi inteligencia da nada más para esto. No te puedo dar más, ¿sí? No puedo darte más, Señor. ¿Por qué? Porque tengo mi familia me impide el poder irte a servir 1 hora o 2 horas de un día a la semana en un grupo que me metí porque mi esfuerzo humano no me da para más. Hasta aquí llega mi esfuerzo humano, ¿sí? Tú también estás en mi familia, sí, pero tu familia ya te tiene. Sin embargo, hay otras familias afuera que si tú te dispones a ser instrumento de Dios, muy seguramente el Señor va a llegar a otras personas más y serás una bendición no solamente para esas personas a las que le estás predicando, sino también serás una bendición muy seguramente para tu familia. Pero a veces nos ponemos en ese punto de, es que mi esfuerzo humano llega hasta aquí. Es que no puedo hacer más. Es que mi día está completamente saturado. No puedo yo servir en la iglesia. Ah, se podrá decir así, dense de santos que voy a misa. Dense de santos que voy y me paro ahí a lo mejor cuando hay alguna festividad. El Señor nos pide más. El interés personal, ¿verdad? ¿Cuántos hay que les interesan el estar como líderes, el estar siempre arriba? O como decían ahora en uno de los retiros, vamos a buscar novia, vamos a buscar novio ahí. Simplemente no quiero estar en mi casa porque alguien está en mi casa y no quiero estar ahí. O simplemente, pues no sé qué hacer y pues ahí voy y ahí me quedo un rato, ¿no? Entonces,
los intereses personales, ¿verdad? Pero en todo esto, mis hermanos y hermanas, no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Nos movemos únicamente por la carne. Y mira, aquí vamos a empezar con algunos ejemplos. Se busca la propia gloria y reconocimiento, ¿verdad? Lo que mencionábamos ahorita sobre el ego. Y aquí podemos leer la cita de Colosenses, ¿sí? Colosenses está en el Nuevo Testamento. Aquí podemos leer la cita de Colosenses, que está en el capítulo 3. Espérenme, porque ahorita nomás traigo una mano buena, como dicen por ahí. Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 23. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia. Porque si ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Esto es palabra del Señor. Entonces, aquí es donde nos dice, ¿no? Lo que nosotros hagamos, hagámoslo para Cristo, hagámoslo para Dios, ¿verdad? Dice así, como les mencionaba, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, ¿sí? No, es que yo no voy a ir ahora porque no va a ir el Padre. Entonces, como no va a ir el Padre, pues no me va a ver. Entonces, ¿a qué voy? ¿Verdad? O sea, este, van a ir nada más los hermanos o las hermanas y pues no, ¿a qué voy? O no, hoy voy a ir porque va a ir el Padre, ¿no? Va a ir el Padre, entonces para que vea que ando ahí, para yo comentarle esto, ¿verdad? O sea, podemos hasta verlo así. O voy a ir porque va a ir el coordinador, va a ir la coordinadora y pues me conviene porque a mí me gustaría estar en esto y pues para que me vea, ¿verdad? Que estoy ahí. Entonces, propiamente, la primera forma de no servir al Señor en el espíritu, sino en la carne es Él se busca la propia gloria y reconocimiento, ¿verdad? No, pues que digan que yo estoy ahí, ¿verdad? Que yo lo sé hacer, que a mí me sale bien, que siempre estoy ahí al pie del cañón, sí, pero lo único que buscamos es que nos digan que ahí estamos, que nos conozcan, que sepan que lo que se está haciendo es porque yo estoy ahí. La segunda, hay activismo sin oración ni comunión interior. ¿A qué le llamamos activismos? A estos activistas que solamente se mueven por un sentir, no por un espíritu, ¿verdad? No, pues yo voy ahí porque a mí me gusta ayudar, o sea, siempre me ha gustado ayudar, siempre me ha gustado dirigir, siempre me ha gustado organizar, siempre me ha gustado estar como que ahí en el yo opino, yo esto, yo me muevo, yo para allá, yo para acá, pregúntenme a mí, todo tiene que pasar por mí, entonces nos volvemos activistas. Y mira, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2025, 2565, perdón, lo voy a buscar aquí en, en mi otra, déjenme nada más, lo pongo. Aquí nada más le voy a poner SIC, que es Catecismo de la Iglesia Católica, 2565. Y lo voy a poner. Y mira, dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2565, nos habla sobre esta parte. 2565. Dice, en la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de toda la Santísima y Real Trinidad con todo el espíritu humano. Así, la vida de oración es el hábito de estar en la presencia de Dios, tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida siempre es posible porque por el bautismo ya hemos sido unidos a Cristo. La oración es cristiana en la medida en que es comunión con Cristo y se extiende a toda la iglesia
que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Pero fíjate aquí lo importante que nos dice. Así la vida de oración es el hábito de estar en la presencia de Dios, tres veces santo, y en comunión con Él. Es decir, cuando nosotros realmente trabajamos con el Espíritu, no nos volvemos activistas, nos volvemos verdaderos servidores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no estamos yendo únicamente porque soy una persona imperativa y tengo que andar de arriba y para abajo, soy una persona que me encanta organizar, soy una persona que me encanta andar en el argüende, soy una persona que me gusta estar ahí donde están sucediendo las cosas, soy una persona, o sea, esas personas que les gusta estar ahí, estar. Sin embargo, no hay una vida de oración, ¿sí? No hay una vida en donde eh, podamos comunicarnos de manera interior con el Señor para saber qué es lo que quiere de nosotros, ¿sí? También se juzga, compite o se compara con otros servidores. ¿Cuántos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, a todos los niveles, terminamos comparándonos unos con otros? El enemigo, esa es una de las puertas más grandes que el enemigo tiene dentro de la iglesia. El andarnos comparando, el andar diciendo, si allá hacen esto, acá hago esto. Si acá hacen esto, yo lo hago. Ah, no, si lo hacen allá, entonces yo no lo voy a hacer porque si no van a decir que lo estoy haciendo porque lo están haciendo. Y comenzamos a compararnos. Comenzamos a buscar la forma de cómo enemistarnos con los demás. Mira, aquí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Esto es palabra del Señor. Fíjate lo que nos dice, que no hagamos nada por rivalidad, o sea, no hagamos nada de, voy a hacer esto porque de aquel lado lo están haciendo y yo lo voy a hacer mejor. Voy a hacer esto porque de aquel lado, aquí no se hacía y ahora se está haciendo allá. Yo no lo voy a hacer porque van a decir que estoy haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto esto en comunidades? Hemos visto esto en parroquias, hemos visto esto en grupos, en pastorales, juntas de consejo en donde en lugar de salir abrazados, hermanados, salen peleados porque tú sí lo hiciste, porque tú no lo hiciste, porque a ti el padre sí te dijo que sí y a mí no. Entonces hacemos las cosas de una manera simplemente juzgando al otro, compitiendo, etcétera, etcétera. Tampoco esto es servir en el espíritu. Seguimos sirviendo en la carne. Después tenemos esta parte de se sirve sin amor verdadero. En la carne se cumplen funciones, pero sin caridad, paciencia o misericordia, ¿sí? Es decir, pues es que vengo porque tengo que estar aquí, porque si yo no vengo nadie más lo va a hacer, ¿sí? Y me cae bien mal porque luego no vienen los demás y siempre me toca a mí hacerlo. ¿Y qué empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar para el Señor sin caridad, es decir, sin amor. Ya no hay amor por lo que estoy haciendo en ese momento. Ya no hay esa paciencia, ¿verdad? Ya me enojo rápidamente, ya me frustra rápidamente las situaciones que están pasando y lo hago saber. Porque ya no estoy trabajando bajo ese amor verdadero, sino ya estoy trabajando bajo la presión del momento, bajo las circunstancias del evento, bajo las circunstancias de la organización, bajo la situación que se está viviendo en ese instante. Entonces ya no trabajo con caridad, ni con paciencia, ni con misericordia. Simplemente lo estoy haciendo sin amor. ¿Sí? Ya repelo, ya todo está mal, o sea, ya voy sin ganas. Es más, ya voy molesto, ya voy molesta desde el momento en el que sé que mañana me toca servir o sé que en ese día me toca servir. Yo ya voy molesto desde ese momento, ya voy molesta desde ese momento y llego al lugar y llego molesta y llego molesto y hasta parece que queremos hacérselo ver a todo mundo para que todos digan, wow, viene molesta, no se le acerquen o hagan lo más que es que les pidan. Sí,
pero ellos tampoco, no estamos propagando ahí caridad, piedad, paciencia, misericordia. Estamos propagando miedo. Y si nos obedecen va a ser por miedo. No porque en ese momento seamos testimonios de amor, de caridad, de piedad, de misericordia, de paciencia. No, si nos obedecen va a ser por otra cosa. Entonces, así servimos sin amor. Y por último, por cerrar un poco esto, ¿verdad? Porque para avanzar, no hay fruto espiritual ni conversión, ¿sí? En la carne, el servicio no transforma ni al servidor ni a quienes lo reciben. Mira, eh, muchas veces, ¿verdad? Nos hemos dicho, oye, pues es que con algunos o con algunas sí sentimos esa presencia del Señor y con otros como que se enciende un poquito la, la llama, pero pues en corto se vuelve a apagarse. Es más, se me olvida lo que en su momento dijeron o de plano, pues no sentí no tenía esa conexión, como que algo le faltaba a la prédica, algo le faltaba al canto, algo le faltaba a la oración, o sea, algo le faltaba. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos estar al frente predicando por conocimiento humano, por conocimiento de la carne, porque me lo aprendí. Puedo estar cantando, ¿verdad? Porque me sé el canto, porque tengo la habilidad de tocar, porque es un canto que ya he hecho constantemente. Puedo estar al frente de la oración orando porque me sé muchas palabras, ¿verdad? Porque he visto temas, porque he leído la Biblia, entonces me sé muchas palabras, pero no llegamos a esa conversión interna porque simplemente está trabajando la carne, ¿verdad? No llegamos a ese crecimiento con los demás hermanos porque el que conecta al pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Y si nosotros como servidores no estamos trabajando bajo el Espíritu Santo, sino únicamente bajo la carne, entonces, ¿qué va a conectar con los demás? ¿Qué es lo que se va a mover? Y mira, en Gálatas 5, en el versículo del 22 al 23, nos dice lo siguiente: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es palabra del Señor. Entonces, fíjate bien lo que nos dice, o sea, si nosotros, como lo menciona aquí, no estamos viviendo lo que el Espíritu produce, como dice aquí la palabra, en cambio lo que el Espíritu produce, el Espíritu, no la carne. Si nosotros en nuestros servicios no estamos viviendo bajo el Espíritu, entonces en nosotros no se están produciendo estos frutos. Y si no se produce en nosotros, imagínate cómo va el Espíritu a actuar en el otro hermano. Si se supone que en ese momento tú eres el canal, en el momento del canto, en el momento de la oración, en el momento de la intercesión, en el momento de la prédica, en cualquier momento, ¿no? El momento en el que subes a leer, el momento en el que pasas a dar la comunión, en el momento en el que te paras a dar una homilía, en el momento en el que pasas con la colecta, en todo momento donde hay un servicio, puede haber frutos, puede haber frutos. Y ahorita se me viene a la mente a lo mejor alguno, ¿verdad? Imagínate que no sé, de pronto estás en la misa y ese día nadie te había sonreído, nadie te había dicho nada, ¿sí? Y tú ibas como que agüitado por algo, no sé, existencial. Y de pronto viene la persona que trae la colecta y, y te extiende, ¿verdad? La canasta y tú agarras un poco de tu dinero y lo colocas y la persona te sonríe y te dice gracias. Y en ese momento fue la primer sonrisa de tu día. Y fue una sonrisa agradeciendo sin ver lo que echaste, ¿sí? Y sin saber que a lo mejor eso
por llamarlo así económicamente, es un frijolito entre todo un árbol que se ocupa para poder darle batería a toda una parroquia que nos da servicio a nosotros también, ¿verdad? Pero Él te dice gracias y te sonríe. Te dice gracias. Eso puede llegar a transformar tu vida. Yo te voy a poner un ejemplo en cuestión de esto. Hace años, yo creo más de unos 10 años, conocí un sacerdote que jamás había visto yo esto. Te digo, a mí me falta mucho conocer, demasiado me falta mucho conocer de Dios, de la palabra, de mucho. Y a lo mejor algunos más dirían, yo sí lo vi hace mucho tiempo. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero me acuerdo yo que estaba tocando en la misa, porque me tocó la misa, fue una misa de 7 en la noche, y llega este sacerdote, yo no lo conocía, y empieza a dar la misa. Y lo primero con lo que yo me quedé fue que daba la homilía de una manera muy libre, muy amorosa, como que le interesaba que todos entendieran el evangelio, ¿no? Le interesaba eso. Entonces, aparte que hacía ciertos comentarios, ¿verdad? Que nos hacían sonreír y así. Entonces, hasta ahí yo dije, wow, o sea, qué bonita homilía, ¿no? El hecho de que se preocupe porque nosotros entendamos y no solamente por cumplir con dar una homilía. O la típica, ¿no? Que a veces utilizan las homilías para a lo mejor echarle a alguien, ¿no? Que Dios guarde la hora de ese momento que alguien pueda utilizar la homilía para eso, ¿verdad? Entonces, eh, cuando iba a hacer la comunión, les dice, voy a estar yo aquí en medio y de mi lado izquierdo van a estar los ministros. Van a estar los ministros dando la comunión. Si alguien por alguna razón no puede comulgar, ¿sí? Ojo, no porque no... Mira, no voy a decir esto porque la verdad no estoy tan seguro. Lo que sí estoy seguro es esto que dijo. Si alguien por alguna razón en su vida no puede comulgar, ¿sí? Y a lo que te iba a decir que no le quería comentar como tal, era que no estaba seguro cuando dijo porque no estaba en gracia, ¿no? O sea, los que le faltaba confesión. Lo que sí me acuerdo mucho fue los que dijo, aquellos que por su vida no puedan comulgar, voy a estar de este lado y si me lo permiten les voy a dar un abrazo. Entonces, en ese momento él baja de este lado, del lado donde estábamos el coro, y se le hace una fila. Se le hace una fila, no sé, yo creo, no te puedo decir que los conté, pero sí volteaba de reojo, ¿verdad? Y veía que la fila estaba larga, pero veía cómo lo abrazaban. Veía cómo lo abrazaban con un deseo de, no sé, de ser purificados, de sentir un amor que a lo mejor no habían sentido. Y pasaban y lo abrazaban y él los abrazaba y no sé si les decía algo, la verdad, no estoy seguro, pero había esa comunión en ese momento, ¿sí? O sea, esa preocupación. Te digo, yo no sé si sea un acto de él de todas las misas o si en ese momento el Señor se lo dio o no sé, ¿verdad? Pero fue algo que se salió de lo normal, se salió de lo normal. Entonces, yo, la verdad, me conmoví, aparte que soy bien chillón, ¿verdad? Soy bien sensible, me conmoví y yo ya no pude cantar. Yo estaba tocando, ¿verdad? Pero ya no pude cantar, o sea, ya todo el canto, porque estaba, mi ser estaba viendo, admirando lo que el sacerdote estaba haciendo en ese momento. Llamó toda mi atención. Estoy seguro Estoy seguro y en fe lo creo, que muchos de ahí salieron con estos frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad,
de dominio propio. Es decir, lo que Él hizo lo compartió a través del Espíritu. Pero a veces nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no compartimos estos frutos porque trabajamos bajo la carne en ese momento. Y a veces no es porque lo queramos, sino a veces es porque las circunstancias sobrepasan la carne y en lugar de orar, en lugar de estar en constante oración más fuerte porque sé que ahorita esta situación está sobrepasando mi carne y ya no lo puedo controlar y aquí es donde el Espíritu debe de actuar, no lo invoco. Quiero seguir resolviendo las cosas bajo mi sabiduría, bajo mi pensamiento, bajo mi carne. Fíjate que en el numeral igual del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En el numeral 1695, el numeral 1695 nos dice, eh, espérenme, es que se me perdió. Aquí está. Dice, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, y como tal, si lo buscamos, esto es como que una parte del numeral, pero también dice, este espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos les hace obrar para dar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Fíjate, dice, y haciéndose vida en ellos les hace obrar para dar los frutos del Espíritu por la caridad operante, sanando las heridas del pecado. El Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Hasta el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona esta parte, no solamente la palabra de Dios, también aquí, ¿verdad? Donde dice, y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Es decir, haciéndose vida en nosotros, a través de esa vida del Espíritu Santo, nos hace practicarlo, nos hace actuar, y de esa manera vienen los frutos del Espíritu. Ahora bien, si nos vamos a la contraparte, ¿verdad? De cómo sería trabajar bajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, esto, si lo vamos a verlo como una montaña, ¿no? La montaña está así. Entonces tú aquí te decides servir a Cristo, ¿no? Voy a servir a Cristo, me hablaron para ir a cantar, me hablaron para ir a orar, me hablaron para ir a predicar, me hablaron para ir a ser ministro, a ser proclamador, a dar cursos de Biblia, a dar catecismo, etcétera, etcétera, todos los servicios que hay dentro de una comunidad, ¿no? Entonces tú empiezas aquí. Empiezas a conocer, empiezas a saber lo que es la oración, comienzas a trabajar, esto ya te lleva años, tal, 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 tal. Bueno, en toda esta parte de aquí, mi hermano, empezamos con fuerzas naturales, pero también la importancia es que nosotros vayamos trabajando bajo el conocimiento del Espíritu, para que el Espíritu, ¿verdad?, nos vaya fortaleciendo en cada parte de la montaña, ¿verdad?, que va hacia arriba. Va a haber un momento, mi hermano, mi hermana, en que vas a llegar al culmen de la montaña. Y que en ese culmen de la montaña, sí o sí, la única forma en la que se puede actuar es bajo el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero esto? Que este caminar que tú has llevado te ha hecho madurar,
te ha hecho conocer, te ha hecho discernir. Y ahora es cuando el Señor te da las alas para decir, ahora necesito que actúes bajo el Espíritu. Ahora necesito que vayas conforme el Espíritu. Y aquí es en donde muchos nos podemos regresar, caer o quedarnos nada más en la punta. ¿Cómo? Oye, es que sabes que yo aquí a la mitad, no, es que yo no puedo. Es muy exigente lo que me están pidiendo. Es que yo no puedo decir que sí, yo mejor nada más en algunos momentos. Es que siento que no podría con mi vida. O sea, mi vida actual no me da para estar haciendo ese tipo de actividades que hay. Ya lo probé. ¿Sabes qué? De plano no. Hay personas que avanzan un poco más, pero se cansan. Es que, ¿sabes qué? Es que, mira, es que yo no puedo estar yendo a tantas enseñanzas. Yo siento que ya lo que tengo ya se me acabó, ya no sé más qué decir, pero te lo reitero, o sea, no tengo el tiempo, no sé cómo le hacen para poder aprender. Mira, ¿sabes qué? Mejor nada más voy a ir a misa. O sea, ya mejor nada más me voy a dedicar a mi vida, ¿verdad? Que ahí también está Dios. Pero pues no, ya no, o sea, ya no puedo aprender más. O sea, ahorita ya es todo lo que puedo dar. Y hay personas que se quedan aquí, ¿verdad? De vez en cuando le hablan al Espíritu, pero aquí ya ellos o ellas consideran que lo que tienen es más que suficiente para actuar, que su conocimiento de la Biblia, que su conocimiento de cierto pastoral, de cierto grupo, de cierta eh, ideología, congregación, etcétera, ya es lo más que suficiente y con eso pueden trabajar siempre. Pero el Señor te dice, hey, aquí estás en la punta, lo que necesito es que brinques, que te comprometas, que vayas más allá, que me dejes a mí darte las alas para que puedas volar y puedas trabajar conforme mi espíritu. Mira, hasta le dije mi espíritu. Y mira, primer punto de un servidor que sirve bajo el Espíritu de Dios. Sirve desde la gracia, no desde el esfuerzo humano. En el Espíritu, el servidor reconoce que sin Dios nada puede hacer. Su fuerza viene de la oración, los sacramentos y la vida interior, es decir, la oración interna, ¿no? Lo que el Espíritu hace internamente. Y aquí hay una frase que actualmente es la frase de la, del movimiento en el que estoy yo, que es de la renovación, que está en Segunda de Corintios. Déjenme nada más la encuentro, pero bueno, para no hacerlo más largo, está en Segunda de Corintios en el versículo, en el capítulo 12, en el versículo 9. ¿Sí? Segunda de Corintios, versículo 12, en el capítulo, en el versículo 9. Y dice, mi gracia te basta, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Mi bástate gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Aquí es una servidora, un servidor donde le dice, Señor, es que me están invitando a ir a cantar a este lugar, pero mira, es un lugar donde yo he escuchado que van los mejores coros, los mejores ministerios, Señor. Me están invitando a dar esta clase, pero ¿cómo la he de dar yo si yo no tengo un gran conocimiento? Señor, me están invitando a orar, pero ¿yo qué puedo decir? Y es cuando dejas que el Espíritu Santo actúe. Te muestras débil ante el Espíritu Santo y le dices, ¿verdad, Señor? Y el Señor te ha de responder, te basta mi gracia, ¿verdad? Te mencionaba, para que lo apuntes, está en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, y ahí es en donde el Señor nos dice esto. Pero el Señor me ha dicho, aquí viene otra palabra, ¿verdad? Porque las traducciones son diferentes. Dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabra de Dios, fíjate. Así que prefiero gloriarme de ser débil, o sea, decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sin ti? Soy una
Soy alguien débil, soy alguien que no tiene una utilidad si tú no estás. ¿Quién soy yo sin ti, Señor? Entonces, ese es el primer punto. Sirve desde la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues estar en comunión con Dios. ¿A través de qué? A través de la confesión. Imagínate que haya un servidor que diga, no, pues es que yo no me confieso porque pues yo no creo en eso, pero sí sirvo en la iglesia. Oye, pues entonces, ¿a dónde estás sirviendo con los pecados? Y el Señor te va a decir, claro, adelante, pero tienes un sacramento que te da la gracia. ¿Por qué no lo utilizas? Entonces no le estamos creyendo al 100% al Señor. Estamos todavía haciendo parte de nuestro interior y de nuestro conocimiento humano. Esto sí, Señor, esto no, Señor. Entonces, ¿quién es el Señor realmente de ahí? ¿Verdad? Dice, segundo, se busca agradar solo a Dios. En el Espíritu no importa el aplauso ni el reconocimiento, se sirve por el amor al Señor. Dice en Mateo 6:4, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿verdad? No solamente, ay, déjame ando aquí para que todos vean que estoy sirviendo, déjame paso al frente, déjame hago esto, déjame lo otro. O sea, la intención es que todos vean que yo soy santo, que yo soy santa, que yo sirvo en todos lados. Esa no es la intención, mi hermana, mi hermana. La intención es que la obra de Dios se haga. Pero qué hermoso que se haga con personas que sirven desde la gracia, que se interesan por estar en gracia, para que el Espíritu Santo pueda actuar, ¿sí? Dice el número 3, se sirve con amor y misericordia. En el Espíritu, el amor es la fuerza que impulsa todo servicio. Se ve a Cristo en cada persona, ¿verdad? Se sirve con amor y misericordia. No se sirve diciendo, aquí todos me van a hacer caso porque yo soy la que más sé, porque yo soy el que más sé. Aquí todos van a hacer lo que yo diga, porque si no estoy yo, nada de esto funciona. Aquí todos van a hacer lo que a mi consideración. No, se sirve con amor y misericordia. Con amor, ¿cómo? Hablándole a todos con amor. Esto es el amor, esto es lo que el Señor nos da. Y si alguno o alguien no tiene esa comprensión, porque no todos tenemos la misma lucidez, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos aprendemos de la misma manera al mismo tiempo, pues bueno, en lugar de enojarme, en lugar de ignorarlo, en lugar de esto, tener la misericordia que Dios tiene con nosotros cuando no hacemos lo que Él nos pide que hagamos bajo la luz de su Espíritu. También nosotros nos equivocamos, también nosotros estamos ahí a veces sin saber qué hacer o decimos cosas y de pura situación, pues terminamos a lo mejor hiriendo a los demás porque no estamos siendo misericordiosos. Dice Mateo 20:26, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Fíjate, yo hace tiempo el Señor me daba una visión de lo que es liderear, ¿verdad? De lo que es ser, este, eh, por llamarlo así, coordinador, ¿no? Y yo soy una persona que en mis trabajos me ha permitido tener muchos talleres y cursos de liderazgo. Algunos los he dado yo. Y en muchos de estos talleres, las imágenes que se ven son imágenes de estos monitos donde está adelante el monillo de color rojo, ¿no? Con la banderita y atrás así como que los demás siguiéndolo. O sea, todos los íconos las imágenes que veía yo en esos talleres era donde el líder era otro color, ¿verdad? Era otro color y siempre adelante, ¿no? Guiando a los que vienen atrás. Y en una ocasión, eh, cuando a mí se me hablaba de una coordinación, yo le decía al Señor, Señor, ¿en dónde voy yo? Porque yo realmente no tengo el conocimiento pleno de esto. Yo no sé esto cómo se hace. O sea, ¿dónde voy yo? ¿Voy en medio? ¿Voy adelante para escuchar más? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde? Dime, porque o sea,
Si tú dijeras del 1 al 10, ¿qué tanto conoces esto? Yo te voy a decir que 3. Y el resto no sé ni por qué me pusiste aquí. Y me daba una visión en donde él iba adelante. Los ojos de los que iban en medio iban en él y yo iba atrás. Y yo sentía que él me decía, cuida que nadie se salga. Cuida que nadie se salga. Cuídalos, ¿sí? Búscalos. Que nadie se salga. Entonces ahí entendí, para mí, y lo que el Señor me reveló, que el liderazgo no es estar siempre al frente, no es siempre el que se ve, sino más bien el que está cuidando desde el punto donde los demás no ven, porque los demás están viendo hacia adelante, caminando, pero a veces no vemos al costado, al otro costado o hacia atrás y algo nos puede llegar. Entonces yo voy atrás viendo que nadie se salga. Y si alguien se sale, no van a ser mis fuerzas las que lo van a regresar. Yo voy a correr rápido con el Señor y le voy a decir, hey Señor, acá hay uno que se está saliendo, ¿qué hago? Fíjate, ¿qué hago? Dime, ¿cómo actúo? Y ya el Señor tendrá la mejor respuesta y a mí como servidor lo que me corresponde es obedecer al Señor y decirle, mira mi hermano, mi hermana, eh, allá está el Señor, para acá no. ¿Sí? Mira, acá hay esto, hay lo otro. Yo sé que a lo mejor escuchaste algo, te llamó la atención algo, pero es algo pasajero. Allá está el Señor. Entonces, para mí el liderazgo no es ir adelante, es ir atrás. Es ir atrás buscando la forma en ir viendo que nadie se salga de la vista del Señor, que nadie deje de ver al Señor. Ahora, dice, eh, dice el que en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1829, dice, la caridad inspira una vida de entrega de sí mismo. La caridad. O sea, nos invita a vivir bajo la caridad, porque eso nos va a inspirar a entregarnos a nosotros mismos a pesar de todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra humanidad, en todo. En todo. Te voy a decir por qué. Hay tantos hermanos y hermanas que yo he visto que con enfermedades, que con dolores, de pronto andan ahí sirviendo y se sientan un rato y vuelven a levantarse y vuelven a servir y otra vez y los ves con esa alegría de que están sirviéndole a Dios a través del prójimo. Y eso nos inspira a los demás, nos inspira a que nosotros podamos movernos, podamos buscar la forma de cómo ayudar. Pero también si nosotros no nos movemos bajo la caridad, va a ser fácil que nos podamos identificar. Va a haber enojos, va a haber nuestra cara no va a ser una cara de Dios, no va a ser una cara que Dios propague eso con los demás, va a ser una cara que nos va a dar miedo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Bajo la caridad? Y si no hay que pedir caridad, eso es algo que tenemos que pedir todos, todos, porque todos somos humanos y todos nos podemos enojar y todos nos podemos frustrar y todos nos podemos impacientar y todos podemos querer decir que se me escuche a mí y no al otro, etcétera, o porque al otro sí, porque a mí otro no. La caridad nos ayuda a que nosotros no caigamos en esa parte de decir a mí, sino más bien entregarnos. Que se deje guiar por el Espíritu Santo. En el Espíritu, antes de actuar, se ora y se discierne. El servidor busca la voluntad de Dios y no la propia. Nos dice en Romanos 8:14. Romanos 8:14 nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Palabra del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces nos podremos decir hijos de Dios. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1699, la vida moral es una adoración espiritual. El Espíritu Santo nos instruye. La vida moral es una adoración espiritual. El Espíritu Santo nos instruye. ¿Qué fruto hay aquí? Docilidad y sabiduría espiritual. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos llegar a este fruto de la docilidad. Es decir, somos dóciles, somos blandos ante la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve, nos habla, nos guía, nos da palabra, nos empieza a trabajar, ¿sí? Y la sabiduría espiritual, no la del hombre, sino cuando el Señor te permite ahora sí discernir en qué es lo que hay que hacer en esa acción, en esa organización, en ese retiro, en esa misa, en ese tema. Es decir, todo es guiado por el Espíritu Santo. Y ese fruto de la docilidad y sabiduría espiritual se da cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y por último, el servicio da frutos de conversión y edificación. En el Espíritu, el servicio transforma vidas, edifica la comunidad y glorifica a Cristo. Y nos habla de que en Primera de Corintios, en el versículo 12, Primera de Corintios, versículo 12, nos dice, versículo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, y nos dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Esto es palabra del Señor. Por eso dice, el Espíritu da frutos de conversión y edificación. El servicio transforma vidas, edifica la comunidad y glorifica a Cristo. El Espíritu reparte sus dones para provecho común, para todos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 798, nos dice, el Espíritu Santo edifica, anima y santifica la Iglesia. Entonces, así es como el Señor nos lleva. Y estos frutos que nos da a través de esta parte donde da conversión y edificación, es un crecimiento espiritual, personal, y comunitario. ¿Sí? Es decir, el servicio da frutos de conversión y edificación, y los frutos que nos da es espiritual, ¿sí? Un crecimiento espiritual en lo personal, pero también a través de que esto lo vivamos la comunidad, también da un crecimiento comunitario. También crece la comunidad. Crece, ¿por qué? Porque estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es importante, mis hermanos, que hagamos una pausa y que veamos cómo estamos sirviendo al Señor. ¿A dónde vamos con este servicio que le estamos dando al Señor? ¿Cuál es el fin que le estamos dando a esto? Fíjate, en la primera que yo te decía, se sirve desde la gracia, no desde el esfuerzo humano. Los frutos que nos da la humildad y la dependencia de Dios, ¿verdad? Cuando yo digo, es que mi fuerza humana no sirve al Señor, sino que lo que sirve al Señor son mis debilidades, y a través de esas debilidades Él me da la fuerza de salir adelante. ¿A quién estoy dando la gloria? A Dios. Y por tanto, el fruto que se me está dando en ese momento es la humildad y el decirle a todos que yo dependo de Dios. Que no son mis fuerzas, que no son mis palabras, que no es mi canto, que no es mi evangelización, que no soy yo el ministro que te lleva al Señor, a alguien simple, sino que es el mismo Señor que por mi debilidad Él actúa. Porque yo estoy aceptando que dependo de Dios. Cuando les mencioné, se busca agradar solo a Dios,
¿verdad? Aquí es donde los frutos que podemos tener es la pureza de intención y la libertad interior. Porque yo lo que busco es decirle, Señor, aunque en este momento me va a tocar estar hablando al frente o cantando al frente o ministrando o lo que me toque hacer, es tu gloria, Señor, la que se ha de ver y no mi presencia. Es tu gloria la que se ha de ver, Señor. Y de esta manera te liberas de todo lo que pueda estar en ese momento aturdiendo de tu cabeza, porque tú le dices, es tu gloria, Señor, la que se ha de ver. Y ahí hay una pureza de intención. No por dentro, no, Señor, es que tú eres el que te vas a ver, ¿verdad? No, yo no. Pero en lo interior estamos buscando la forma de cómo estar al frente, de cómo hacer que la gente nos vea. Entonces, ahí no hay una pureza de intención. Sin embargo, lo que dice que es agradar solamente a Dios, el que está bajo el Espíritu, sí crea en nosotros una pureza de intención. Y cuando nosotros, fíjate bien, servimos con amor y misericordia, hay frutos que crecen, que es el servicio de gozo, en gozo y compasivo. Cuando yo hago las cosas con amor y misericordia, mi servicio a los demás va a ser con gozo y va a ser compasivo. Oye, es que ya se le cayó todo el café a aquel chingüetas. Y a ver, ahora cómo. A ver, mi hermano, no se preocupe. No se preocupe, ¿verdad? No es algo que usted lo hizo intencionalmente. Vamos a buscar la forma de llenar ese café. Oye, es que aquel no ha llegado. Oye, es que aquel no le sale esto. Oye, es que aquel otro, tal, tal. Mi hermano, dime cómo te ayudo para que lo puedas hacer. Y seamos sinceros, ¿lo puedes hacer? Compasivos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos está viendo cuando nosotros estamos sirviendo. También los que están alrededor nos están viendo. Y ahí vemos si hay un Cristo en esa persona que está actuando a través de la acción del Espíritu Santo o de plano únicamente la carne está actuando. Entonces, mis hermanos, todo esto yo les mencionaba, ¿verdad? Una cita en la que el Señor ponía hoy en la mañana: he enviado fuego, he traído fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Por qué no arde? Porque tenemos que seguir trabajando en ser verdaderos servidores, servidores guiados por el Espíritu, no por la carne. Veíamos 5 puntos al iniciar de cómo es una persona que es guiada por la carne, ¿verdad? Entonces, hay que buscar el ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Hay una montaña y esa montaña inicia y avanza y avanza. ¿Y por qué digo una montaña? Porque servir a Cristo no es así. O sea, no es así como que, ay, bien rápido, déjame avanzo. No, servir a Cristo es un esfuerzo que va avanzando. Y muchos se van a quedar a la mitad. Y muchos van a llegar hasta el final de la montaña. Pero van a pensar que ese es el punto más alto. Y si ese punto más alto lo llevaste haciéndolo humanamente, entonces vas a pensar que lo humano es lo divino. Y no es así. Ahí es donde el Señor te dice, ahora sí, bríncale, comprométete, hazlo, aviéntate, ten fe, guíate bajo el Espíritu, yo te voy a sostener, te basta mi gracia, yo sé tus debilidades, sé tus miedos, tú aviéntate de igual manera, pero no, vamos a pensar que esto es todo. Y no hablemos de edades, ¿verdad? No es que ya estoy muy grande, no es que estoy muy joven, porque mira, hay de todo, ¿sí? Jeremías, el profeta más joven, ¿sí? Y él dijo, pues ni modo, Señor, ahí voy. Tengo miedo y tengo todo y quisiera dejarlo, pero hay un fuego en mí que no puedo contener. Eh, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Este maestro de la ley, Nicodemo, ya grande. ¿Y qué le decía el Señor? Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de lo alto y ya grande, ¿sí? Los apóstoles, algunos eran más jóvenes, otros más grandes. En la edad no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el corazón dispuesto para obrar.
para no obrar únicamente bajo la carne, bajo mi conocimiento, bajo lo que yo sé, bajo mi experiencia, bajo lo que nadie puede compararse conmigo. No, hay que obrar bajo el Espíritu. Hay que crecer, por eso no arde el fuego que el Señor ha venido a caer. Por eso el Espíritu Santo no arde con esa fuerza en todas nuestras parroquias, en todas nuestras comunidades, en todos nuestros servicios, en todos nuestros grupos, en todos nuestros pastorales coros. ¿Por qué no arde? Porque a veces no nos estamos dejando llevar por el Espíritu y seguimos sirviendo únicamente bajo la carne. Bajo la carne seguimos sirviendo. Y para muestra a veces nuestras reuniones de consejo, donde hay acusaciones, donde hay palabra en contra del otro, donde se sale criticando al otro. Para muestra nuestros grupos, las inconsistencias, la falta, la ausencia, la falta de conocimiento, de liturgia, de muchas cosas que a todos nos hacen falta, a todos, incluyo a todos nos hace falta. Pero porque no estamos sirviendo bajo el Espíritu, estamos sirviendo bajo la carne, bajo lo que ya sé. Por eso ese fuego no arde todavía. Fíjate, aún todavía se le sigue diciendo al Espíritu Santo el gran desconocido. Y se supone que, no se supone, y la realidad es que es el motor de la iglesia. Por eso muchos lugares no avanzan, porque no están trabajando bajo el verdadero motor de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso no arde ese fuego. Mi hermano, mi hermana, esta charla tiene la intención de decirnos cómo estamos sirviendo en la actualidad. ¿Cómo estamos sirviendo en la actualidad? Y voltearnos a ver primeramente a nosotros. Antier les hablaba de la reconstrucción de la iglesia, una situación que se le mencionaba a San Francisco de Asís: reconstruye mi iglesia, Francisco, pero también es un llamado para nosotros: reconstruye tu iglesia. Antes de ver la iglesia del otro que está en ruinas o la tuya está peor, empieza por la tuya y pide al Espíritu Santo que te ayude a ir construyendo o reconstruyendo esa iglesia que en su momento dado surgió en ti, ese templo que hay. ¿Qué se necesita en estos tiempos? Se necesita apóstoles. Apóstoles que se comprometan. Apóstoles que no le tengan miedo ni por la edad, que soy mayor, que soy menor, que estoy a la mitad, que sé, que no sé. Apóstoles que de esa punta que te dije se avienten, se aventuren en el Señor, que naveguen mar adentro. Fíjate, yo ahorita buscaba la definición de, de lo que para mí yo lo puedo concluir así. El Señor ya lo concluirá, lo afianzará más a tu pensamiento, ¿verdad? Que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mejora nuestra versión. Fíjate, el espectador es quien observa la fe o el servicio desde afuera. Asiste, mira, opina, pero no se compromete. Vive en una fe pasiva. Ve lo que Dios hace, pero no participa en ello. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2099: el verdadero culto a Dios implica la entrega total del corazón, no solo palabras o gestos externos. O sea, dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros grupos, de nuestros coros, de todo lo que hay dentro de la iglesia, podemos haber todavía espectadores, personas que están ahí, pero no se comprometen, personas que están ahí, que opinan, que hablan, pero no hay un compromiso, no hay un sí, Señor, hasta donde tú quieras. No. ¿Por qué? Porque hay de cuenta que ponemos a Dios aquí y luego aquí alrededor ponemos toda nuestra vida. Entonces decimos: no, ¿sabes qué, Dios? No puedes crecer más porque mi vida está aquí. Hasta donde mi vida diga, tú topas. Y me quedo como espectador mejor. Mi vida actual no permite que Dios crezca.
Me quedo como espectador. El rasgo espiritual de estas personas, de los espectadores, presencia sin participación. O sea, estoy, pero al mismo tiempo no participo. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir? Una fe superficial, sin fruto ni transformación. Podemos haber personas que estamos sirviendo en la iglesia, no hay frutos, no me transformo, no hay conversión, pero yo estoy ahí. Soy un espectador. El discípulo es quien aprende de Cristo, lo sigue de cerca, deja que su palabra transforme su vida, vive un proceso de conversión y formación espiritual constante. El discípulo escucha, obedece y cambia su manera de vivir. Y nos dice en Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, o sea, si conocemos la palabra del Señor, su evangelio, y permanecemos ahí en esa línea, pues Él nos podrá llamar discípulos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 520, Cristo es el modelo del discípulo. Quien lo sigue participa de su vida. ¿Qué pasa con la parte espiritual del discípulo? ¿Verdad? Tiene una apertura, sí, tiene una docilidad también, y hay un deseo de aprender, porque el discípulo es aquel que aprende, ¿no? Hay un deseo de aprender. Y la meta de un discípulo como tal, podremos llamar que es configurarse con Cristo, es decir, crecer en santidad. Y qué bueno, porque el objetivo de toda nuestra vida es llegar a ser santos para estar con el que es el gran santo, ¿no? Eh, pero fíjate, dice, tal vez esta definición diría, wow, ya es todo, o sea, ya aquí se termina todo, ¿no? Ya hice lo más que se podía, esto es el culmen de mi trabajo, voy bien, me gusta mucho aprender, me gusta mucho ir, siento que voy ahí en la conversión, wow, ya llegué al punto culmen, ¿no? Pues no, hay un paso más, y este paso es el apóstol, ¿sí? El apóstol. Y fíjate, es el enviado. Ya no solo aprende, sino que vive y comparte lo que ha recibido. El apóstol es un discípulo maduro, movido por el Espíritu Santo para servir, evangelizar y dar testimonio con su vida. Y nos dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, me dirán que por qué estoy sacando todo esto. Bueno, porque estamos poco a poco conociendo el catecismo de la Iglesia Católica y esto pues va dándonos un poquito más de dónde cortar, ¿no? De dónde aprender. El catecismo de la Iglesia Católica capítulo, en el numeral, es que aquí tengo la Biblia y acá tengo el catecismo y ya me cuatrapeo, ¿no? En el catecismo de la Iglesia Católica, en el 863, dice, toda la iglesia es apostólica. Cada fiel está llamado a ser testigo de Cristo. Dice, toda la iglesia apostólica, o sea, no dice toda la iglesia es discípula. No, el discipulado es un punto para avanzar a la parte de ser apóstol. Ahora, ¿cómo podemos distinguir o qué rasgo podemos ver en un apóstol? Misión. Se ve que tiene una misión. Esa persona tiene una misión de algo. Testimonio, ¿sí? Su vida habla por sí sola de lo que está predicando, de lo que está haciendo. Servicio con poder del Espíritu, ¿sí? No es un servicio que pasa por alto. Es un servicio que deja huella, es un servicio que impregna, es un servicio que te hace pensar, es un servicio que te hace moverte, que te hace ir más allá y considerar que realmente existe un Dios y que ese Dios es un Dios que todo lo puede. Y también lo más importante, vamos a llamarlo así como un objetivo de los apóstoles, es hacer que otros también conozcan
y amen a Cristo. Si te das cuenta, en el discipulado es yo. O sea, yo escucho, yo aprendo para yo poder estar convirtiéndome, para yo poder estar trabajando en Cristo, poder vivir en Cristo, yo. ¿Sí? Y claro, qué bueno. Pero el apóstol ya no solamente hace el yo. El apóstol va para allá y dice que el otro también lo haga. Que el otro también conozca a Cristo, que el otro también viva una vida en Cristo, que el otro ame a Cristo. Ya no se queda con el yo, sino busca el más allá. ¿Y por qué te quise concluir con todo, con estas tres, del espectador, del discípulo y del apóstol? Porque si hubieran más apóstoles, habría todavía más leños ardientes que pueden llevar ese fuego a más lugares, a más personas, y que de esa manera incendiarlos, hacerlos discípulos, y que aquel que escuche el llamado del Señor, hacerlo apóstol, y que continúe este trabajo del apóstol. De decir un sí, de ya no solo quedarme con decir, pues yo voy, yo sirvo, yo esto, yo el otro, qué bueno. Pero ayudarle al Señor con esa palabra. He traído fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Vamos a ayudarle al Señor. Vamos a no solamente ser espectadores, a no solamente llegar al discipulado, al conocimiento, sino a llegar al apostolado, al compartir, al evangelizar, al compartir a Cristo. Como conclusión, mis hermanos, tengamos cuidado cómo estamos sirviendo, si con la carne o con el Espíritu. Y como conclusión también, saber si estamos aún como espectadores, si estamos como discípulos o estamos como apóstoles. ¿A qué nos llama el Señor? A todos nos dijo, vayan por todo el mundo y compartan, prediquen el Evangelio. Vayan. Entonces estamos llamados a llegar a ese punto del apostolado. No te detengas, no hagas todo con la carne, ¿sí? No lo hagas todo con la carne, porque la carne no te va a dar abasto. Hazlo con el poder de Dios. Que el Señor hoy, en este día, nos permita guiarnos a través de la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor y que el Espíritu Santo consuma nuestra carne para que Él sea quien habite, quien nos mueva. Que el Señor nos dé caridad para servir, que nos dé misericordia para servir. Que el Señor permita que en nosotros esté esa docilidad, esa humildad para poder servirlo, y que no solamente haya frutos en nosotros, sino fruto en nuestras comunidades, frutos en nuestras acciones, frutos en nuestras familias. Y que no solamente nos quedemos como un espectador ni como un discípulo, sino que le tomemos la palabra al Señor, que confiemos en el Señor y que le digamos, Señor, no lo sé todo, pero quiero ser tu apóstol. Guíame a donde más te necesiten. Ahí, Señor, es donde yo quiero estar, donde más te necesiten. Y como decía la palabra, en mi debilidad, tú me haces fuerte, porque me basta tu gracia. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Ánimo, hay que echarle ganas, no somos perfectos, esa es una realidad, pero el Señor en su gran misericordia nos quiere santos y vamos a trabajar para llegar a su santidad. Un abrazo, un saludo para todos mis hermanos de Católico con T mayúscula, para todos mis hermanos de todo el mundo mundial. Y pues bueno, que el Señor siempre nos tenga en su pensar y nosotros tengamos al Señor en nuestras vidas. Amén.